Entonces, la semana pasada, ¿qué fue lo que estudiamos en el libro, en el 12? ¿Cómo se llama? Saúl fue buscando a sus, sus sheep que se habían perdido, Sí, y encontró a Samuel. Y Samuel lo hizo rey. rey de los israelitas. Y después es todo lo que me acuerdo. Ok, está bien. Entonces vamos a comenzar entonces con la clase de hoy, que es el capítulo 13, 1 Samuel capítulo 13. Cuando Saúl tenía años y había reinado ya 2 años sobre Israel, aquí dice años, pero no especifica la edad que tiene, porque dice que en el libro no tiene los años, no dice la edad esa. Entonces aquí lo pusieron, pero no quieren decir la edad, porque no lo dice en los libros fundamentales que hicieron de las copias. Escogió a 3.000 israelitas. A 2.000 los tenía en Migmas, en el monte de Betel, y 1.000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Al resto del pueblo lo regresó a su casa. Jonatán atacó la guarnición filistea que estaba en la colina, y los filisteos lo supieron. Entonces Saúl ordenó tocar la trompeta, pero todo el país, para que lo supieran los hebreos. Todo Israel supo que Saúl había atacado la guarnición de los filisteos, y supo también que Israel se había vuelto odioso a los filisteos. Así que se unieron y marcharon a Gilgal para seguir a Saúl. Bueno, usted se recuerda bien, usted sabe que los filisteos siempre han tenido problemas con los israelitas. Y los filisteos en ese tiempo estaban gobernando a los israelitas. Y usted se recuerda bien lo que le hizo Sansón, ¿no? Sansón. Sí, Sansón que cogió y mató a muchos filisteos. Y usted sabe que ese es un problema que ellos siempre han tenido desde el principio, porque ellos no pudieron sacar a los filisteos de allí. Ahora fíjate bien lo que dice aquí, ¿ok? Saúl escogió a 3.000 israelitas. A 2.000 los tenía en Migma, en el monte de Betel, y 1.000 estaban con Jonatán en Gabá, en Benjamín, el resto del pueblo. Entonces fíjate cómo dice aquí: Jonatán atacó la guarnición de Filistea que estaba en la colina, y los filisteos lo supieron. Entonces Saúl ordenó tocar las trompetas por todo el país para que lo supieran los hebreos. El que atacó fue Jonatán. Pero entonces, ¿qué toca la trompeta? ¿Quién es? Saúl, que es el papá de Jonatán. ¿Ok? Entonces todo el mundo supo lo que había sucedido. ¿Ok? 5. Pero también los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. Contaban con 30.000 carros de guerra, 100.000 soldados de caballería y un ejército incontable como la arena del mar. Subieron y acamparon en Migma, al oriente de Bet-Aven. Y cuando los soldados de Israel se vieron acorralados porque el pueblo estaba en apuros, se escondieron en cuevas y en fosos, y en peñascos, y tras las rocas, y en cisternas. Algunos de los hebreos cruzaron de Jordán en dirección a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl se quedó todavía en Gilgal. Todo el pueblo lo seguía, pero él iba temblando de miedo. Fíjate lo que sucedió. Fíjate lo que sucedió aquí. Y es porque no creían en Dios, ¿verdad? No. Es que el ejército de ellos, después voy a decirle más o menos por qué ese terror. Fíjate, pero también los filisteos, ellos se reúnen para pelear, que eran 3.000, ¿no? 3.000. Entonces, también se reunieron, ¿quiénes? Los filisteos. Y los filisteos eran mucho más. Eran como arena. Entonces contaban con 30.000 carros de guerra, 30.000 carros de guerra, 6.000 soldados de caballería y un ejército incontable con la arena. Eran muchos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Sintieron temor. Aparte de eso, de que ellos no hablaron con Dios. Es lo mismo que usted estaba diciendo, que ellos no hablaron con Dios, y por eso tuvieron miedo, porque la guerra no es de ellos. La guerra no es de ellos, la guerra es de Dios. ¿No me entiendes? Entonces, fíjate cómo dice aquí ahora. Y cuando los soldados de Israel se vieron acorralados
porque el pueblo estaba en apuro, se escondió en cuevas y en fosos y en peñascos tras las rocas en cisternas. Se escondieron porque vieron que eran muchos. ¿Ok? 8. Saúl esperó allí 7 días, de acuerdo con el plazo que Samuel le había fijado, pero como no llegaba al pueblo, empezó a desertar. No se recuerda que Samuel le dijo que esperaba por 7 días, que él iba a hablar con él ahí. Y entonces no vino al pueblo. Saúl esperó allí 7 días de acuerdo con el plazo que Samuel le había fijado, pero como no llegaba al pueblo, empezó a desertar. El pueblo empezó a desertar. ¿Qué quiere decir? Que la gente empezaron a irse. Empezaron a irse. Entonces Saúl ordenó que traigan un holocausto y ofrenda de paz y ofreció el holocausto. Ven acá, Saúl podía ofrecer ofrenda. Saúl podía. Saúl sí. No. Saúl es rey. Los únicos que pueden hacerle ofrenda son los sacerdotes. ¿Tú me entiendes? Él es rey nada más, él no es sacerdote para darle el holocausto a Dios. ¿Tú me entiendes? Entonces, Saúl estaba terminando de ofrecer el holocausto cuando, vamos a ver qué sucede. Cuando llegó Samuel, Saúl salió a darle la bienvenida, pero Samuel le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Y Saúl respondió: me di cuenta de que el pueblo estaba desertando y como tú no venías y los filisteos estaban reunidos en Misma, pensé, ahora los filisteos van a venir a Gilgal para luchar contra mí. Y yo no he implorado la ayuda del Señor. Así que me armé de valor y ofrecí el holocausto. Vamos a ver. Otro. Ay, Dios mío. Vamos. De aquí. Pero Samuel le dijo a Saúl, lo que has hecho es una locura, no obedeciste lo que el Señor tu Dios te ordenó hacer. Si hubieras obedecido al Señor, habría confirmado para siempre tu reinado sobre Israel. Fíjate, él dijo, pensé ahora los filisteos van a venir a llegar para luchar contra mí y yo no imploraba la ayuda del Señor. Así que me armé de valor y ofrecí el holocausto. Pero Samuel le dijo a Saúl, lo que has hecho es una locura. No obedeciste lo que el Señor tu Dios te ordenó hacer. Si hubieras obedecido, el Señor lo había confirmado para siempre tu reinado sobre Israel. Si él hubiera obedecido, el Señor hubiera confirmado para siempre su reinado sobre Israel. Vamos a ver qué va a suceder. Él iba a estar con él. Sí, ahora tu reinado no durará mucho. El Señor ha buscado un hombre que actúe como a él le agrada. Y ya lo ha escogido para que reine sobre su pueblo, ya que tú no pudiste obedecer lo que él te mandó. Enseguida Samuel se levantó y se fue a llegar a Gabá, tierra de Benjamín. Luego Saúl contó a la gente que estaba con él y vio que eran como 600 hombres. Fíjate. ¿Tan poquitos? Como 600 hombres de 2000. ¿De 2000? Ay, carajo. Entonces fíjate lo que dice aquí, de que por la desobediencia que hizo Saúl, ya no va a reinar más. De que ya Dios ha escogido a otro hombre que agrade a Dios, otra persona que obedezca a Dios, porque Saúl no obedece a Dios. ¿Ok? 16. Y Saúl y Jonatán, su hijo, y todos los que estaban con ellos se quedaron en Gabá de Benjamín y los filisteos acamparon en Mismas. Entonces salieron del campamento filisteos 3 escuadrones de espías, uno de ellos marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro se dirigió a Bet-Jorón y el tercero avanzó en dirección al desierto hacia la región que está frente al valle de Jojín. Fíjate, entonces los filisteos se dividieron en tres escuadrones. 3 escuadrones de espías. Uno de ellos marchaba por el camino de Ofra, el otro fue a la tierra de Saúl y el otro fue a Bet-Jorón. Y el tercero al desierto.
Entonces fíjate lo que ahora vamos a ver aquí en el 19. Resulta que todo el territorio de Israel no había herrero. Fíjate, resulta que en todo el territorio israelita no había herrero porque los filisteos querían evitar que los hebreos hicieran espadas o lanzas. Fíjate, resulta que en todos los territorios israelitas no había herrero, que no había herrero allí. ¿Por qué? Porque los filisteos no querían de que ellos hicieran armas, ¿ok? Espadas o lanzas. Sí. Por esa razón, todos los israelitas tenían que ir con los filisteos para afilar las rejas de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Fíjate, entonces, por esa razón, cada vez que ellos se le tenían que afilar alguna cosa, ¿no? Tenían que ir a donde estaban, ¿quiénes? Los filisteos, porque ellos no tenían nada de eso de hacer armamento, ni para afilar, ni nada. Eran inteligentes los filisteos eso. El precio era alto, pues por las rejas de arado y los asadones pegaban casi 8 gramos de plata y 3 gramos más por afilar las hachas o por componer las guijadas. Por eso, el día de la batalla, ninguno de los que estaban con Saúl y Jonatán llevaban espada ni lanza, solamente Saúl y Jonatán la tenían. ¿Qué quiere decir? Que nadie tenía espada, ni lanza, ni nada. Los únicos que tenían lanza o espada era Jonatán, Saúl y Jonatán, pero eso es de los israelitas. Estamos hablando, los israelitas no tenían armas, pero los filisteos sí tenían armas. ¿Ok? Porque no había herrero en los israelitas, no había ningún tipo de herrero. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Mimax. Entonces Jonatán, el hijo de Saúl, le dijo al criado que le llevaba las armas: ven, vamos a pasar al otro lado de la guarnición de los filisteos. Pero de esto nada le dijo a su padre. Entonces cogió y se quiso ir con su criado, se quiso ir para el otro lado donde estaba el territorio de los filisteos y no se le dijo nada a su papá, que se encontraba bajo el granado de Migrón, en el extremo de Gaba, acompañado de unos 600 hombres. El efod lo llevaba Ahías, hijo de Gitó, que era hermano de Icabod, hijo de Fines, el hijo de Elí, sacerdote del Señor en Silo. Nadie en el pueblo sabía que Jonatán se había ido. Nadie supo cuando Jonatán se había ido. ¿Ok? Jonatán 4. Jonatán procuraba llevar a la guarnición de los filisteos pasando entre los desfiladeros. Pero en ambos lados había 2 pequeños agudos conocidos como voces y ceni. Uno de ellos estaba situado al norte hacia Mimas y el otro al sur hacia Gabá. Fíjate, entonces, ¿Qué era? Como especie de unos desfiladeros. Jonatán preocupaba a la guarnición de filisteos pasando entre los 2 desfiladeros, pero en ambos lados había 2 pescaños agudos, conocidos como voces y ceni. Uno de ellos estaba situado al norte hacia Misma y el otro al sur, que quería pasar por ahí, pero que estaba estrecho. Entonces quería pasar, pero que nadie lo viera, porque quiere entrar al territorio de los filisteos. Entonces Jonatán le dijo al escudero, que el escudero es el que le lleva las armas a él, ¿no? Y es el criado él. Ven, vamos a pasar la guarnición de los incircuncisos. Y espero que el Señor nos ayude. Para él no es difícil vencer al enemigo con muchos hombres o con pocos. Fíjate lo que dice. Ven, vamos a pasar la guarnición de estos incircuncisos. Y espero que el Señor nos ayude para él no es difícil vencer al enemigo con muchos hombres o con pocos. Ya tiene que tener fe, está teniendo fe y sabe de que con Dios, con Dios no hay nada imposible. ¿Usted me entiende? Y su escudero le respondió: haz todo lo que tienes pensado hacer. Adelante, que estoy contigo y te apoyo en todo. El escudero estuvo de acuerdo con todo lo que él iba a hacer. Y Jonatán le dijo: acerquémonos para que nos vean esos hombres. Y si al vernos nos dicen que lo esperemos aquí, entonces nos quedaremos y nos subiremos.
Pero si nos dicen que vayamos a donde ellos están, vayamos. Esa será la señal de que el Señor los ha entregado en nuestras manos. Fíjate, entonces la señal de que ellos van a tener, si Dios los entregó en sus manos, es cuando ellos digan, vengan, ellos van a ir. Pero si nos dice que vayamos a donde ellos están, vayamos. Esta es la señal que el Señor nos ha dado a nosotros para que estén en nuestras manos. ¿Ok? Salieron entonces de su escondite para que la vieran los filisteos que estaban en la guarnición, y estos al verlo le dijeron, miren, los hebreos ya están saliendo de las cuevas donde estaban escondidos. Y de la guarnición le gritaron, vengan acá con nosotros, queremos decirle una cosa. Eso fue la señal de que Dios le había dado a Jonatán que lo iba a entregar en sus manos. Vamos a ver lo que hace Jonatán. Entonces Jonatán le dijo a su escudero, ven, sígueme, que el Señor lo ha puesto en manos de Israel. ¿Ok? Y subió Jonatán, trepando con manos y pies, y seguido por su escudero, y empezó a luchar con los filisteos, a los que caían delante de él. Su escudero los remataba. El que caía delante de él, el escudero los remataba. En esa primera lucha mataron como a 20 hombres en un espacio reducido. 15. Entonces pánico se apoderó de todo el campamento, en el campo y en toda la guarnición. Y cuando lo supieron los espías, también se llenaron de miedo, y el pánico aumentó porque hubo un temblor en la tierra. Fíjate, se llenaron de pánico y hubo un temblor en la tierra. ¿Qué quiere decir? Que Dios lo está ayudando. Sí. Como él le pidió a Dios. Y desde Gaba de Benjamín, los centinelas de Saúl vieron como la multitud de los filisteos corría desconcertado de un lado para otro en completo desorden. ¿Y quién es que formó toda esa confusión? Dios. ¿No me entiendes? Entonces Saúl dijo a los que estaban con él, pasen revista, veamos quién de nosotros se fue. Porque vamos a ver por qué, y cómo es eso allá, y quién se fue aquí. Pasen revista a ver quién es que se fue. ¿Ok? Al pasar revista se dieron cuenta de que faltaban Jonatán y su escudero. Entonces Saúl le dijo a Agías, trae el arca de Dios. Va a querer hacer lo mismo que hicieron hacer anteriormente. Sí. ¿Tú me entiendes? Trae el arca de Dios. En ese entonces el arca de Dios estaba en el pueblo de Israel. Y mientras Saúl hablaba con el sacerdote, el desorden que había en el campamento de los filisteos iba en aumento. Entonces Saúl le dijo al sacerdote, espera, no la traigas, porque está viendo que hay desorden y están ganando. Y digo, bueno, no la traigas, ¿para qué? No la traigas. Y Saúl se reunió al pueblo que estaba con él y fueron al campo de batalla, y allí vieron que los filisteos estaban tan confundidos que unos a otros se atacaban con sus espadas. Entre ellos mismos se estaban matando, estaban bien confundidos. ¿Me entiendes? Y el que estaba detrás de todo eso, ¿quién era? Dios. ¿Tú me entiendes? Además, los hebreos que desde hacía mucho tiempo habían vivido entre los filisteos y que luchaban en sus ejércitos, se pusieron a favor de los israelitas y se pasaron al bando de Saúl y Jonatán. ¿Qué quiere decir? Que habían israelitas de que se habían pasado para el bando de los filisteos. Y entonces al ver que ese desorden, al ver que están perdiendo, vuelven otra vez con los israelitas. Lo mismo pasó con todos los israelitas que estaban escondidos en el monte de Efraín. Cuando supieron que los filisteos huían, también bajaron a perseguirlos. Todos los que estaban escondidos, cuando vieron de que los filisteos salieron a perseguir a toda esa gente que estaban corriendo. ¿Okay? La batalla llegó hasta Bet-Aven. Así salvó el Señor al pueblo de Israel. Fíjate cómo dice, la batalla llegó hasta Bet-Aven. Así salvó el Señor al pueblo de Israel. Fue el Señor. La guerra es del Señor. La guerra no es de nosotros. La guerra es del Señor. ¿Ok? 24. Ese día los israelitas se vieron en aprietos, pues tenían mucha hambre, porque Saúl había hecho jurar al pueblo que no comieran en todo el día, hasta que hubieran vengado de sus enemigos. Cualquiera que desobedeciera quedaría bajo maldición. ¿Ok?
En el cierto momento, el ejército israelita llegó a un bosque en el que había tanta miel que parecía brotar del suelo. Al entrar en él, vieron como la miel escurría de los árboles, pero nadie extendió la mano para probar la miel por temor a la maldición que había hecho Saúl. Saúl había hecho una maldición de que nadie comiera miel, nadie comiera ningún alimento hasta que vencieran a los enemigos. ¿Ok? Sin embargo, como Jonatán no había oído a su padre poner bajo juramento al pueblo, alargó la punta de una vara que traía en la mano, la remojó en un panel de miel y se la llevó a la boca. Con él recobró el ánimo. ¿Ok? Jonatán no estaba ahí, Jonatán no sabía lo que él había, el papá, la promesa, el juramento que el padre, la maldición que el padre había hecho con los israelitas. Entonces él no sabía eso, entonces cogió y tomó un poco de miel. Pero uno de los soldados le dijo: tu padre no hizo jurar solemnemente, cuando dijo: maldito sea todo el que hoy tome alimento. Por eso el pueblo desfallece de hambre. Pero Jonatán le respondió: mi padre ha causado un gran daño al pueblo. Mírenme, solo probé un poco de miel y ya me reanimé. ¿Qué habría pasado si el pueblo hubiera tenido libertad de comer el botín arrebatado al enemigo? El estrago entre los filisteos hubiera sido mayor, que hubieran vencido mucho más fuerte si ellos hubieran tomado algún alimento. ¿Tú me entiendes? Pero que estaban hambrientos. 31. Ese día los filisteos fueron heridos de muerte desde Migmas hasta Abalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Así que lanzó sobre el botín y tomaron ovejas, vacas y becerros y los degollaron y lo comieron con sangre y todo. Fíjate, tenían tanta hambre que comieron las ovejas, las vacas y los becerros y se lo comieron con sangre. Se lo comieron con sangre y tú sabes que la sangre está prohibido comer las cosas con sangre, porque la sangre es vida. ¿Tú me entiendes? Entonces estaba prohibido. Pero así se los comieron. Y se lo comieron con hambre porque tenían hambre. No estaba cocida. Sí, se lo comieron con sangre. Pero alguien dio aviso a Saúl y le dijo: el pueblo ha ofendido al Señor porque están comiendo la carne con sangre y todo. Entonces Saúl le dijo: todos ustedes son unos pecadores, rueden esa piedra grande y pónganla aquí. Luego le dijo: sepárense y mézclense entre el pueblo y díganle que cada uno me traiga sus vacas o sus ovejas para que las degüellen y puedan comer carne sin sangre, así no ofenderán al Señor. Esa misma noche todos los israelitas llevaron personalmente su vaca y la degollaron allí. Saúl, por su parte, construyó allí su primer altar al Señor. Bueno, ahí Saúl construyó su primer altar al Señor. Y dijo: esta misma noche y hasta el amanecer vamos a atacar a los filisteos. Les quitaremos todo lo que tienen y no dejaremos con vida a ninguno de ellos. Sus hombres le dijeron: haz todo lo que te parezca mejor. ¿Qué quiere decir? Que están de acuerdo. El sacerdote le dijo: antes, consultemos a Dios, que antes de hacerle eso otra vez, van a consultar con Dios. Entonces Saúl consultó al Señor: debo perseguir a los filisteos, les dará la victoria a tu pueblo Israel. Él le pregunta al Señor. El Señor no le dijo nada ese día. Así que Saúl llamó a los jefes del pueblo y le preguntó: dígame quién ha pecado hoy y cuál ha sido su maldad. Fíjate para que tú veas que el Señor no le gusta el pecado. Cuando hay una persona que peca, él se aleja de esa persona y no le contesta. Entonces eso es lo que tenemos que nosotros recordarnos, de que a Dios ama a los pecadores, pero odia el pecado. Entonces si uno comete un pecado, uno tiene que confesárselo y volver a tener la relación con Dios, porque si no, la relación se va perdiendo. Ahí es donde nosotros podemos ver de que no lo está escuchando. ¿Por qué? Porque alguien había pecado. Ok, dígame qué ha pecado hoy y cuál ha sido su maldad.
porque juró por el Señor, el Salvador de su pueblo Israel, que el culpable morirá, aun si el culpable es mi hijo Jonatán. Ahora está diciendo que si es el culpable, es su hijo, va a morir de todos modos. Fíjate. Y como todo su ejército permaneció callado, nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Y todo el mundo sabía quién había pecado. ¿Quién es el que había pecado? Jonatán, que había comido la miel. ¿Ok? Yo no sabía. Pero eso ¿Sí? no quiere decir nada. Entonces todo el mundo se quedó callado. Saúl ordenó: usted debe ser de un lado y mi hijo Jonatán y yo nos pondremos al otro lado. Y ellos respondieron: haz lo que te parezca mejor. Entonces Saúl le dijo al Señor: concédenos un sorteo perfecto. Como la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, el pueblo quedó libre. Saúl dijo: ahora echen la suerte entre mi hijo Jonatán y yo. Como la suerte cayó sobre Jonatán, Saúl le preguntó: confiésame, ¿qué es lo que has hecho? Y Jonatán le dijo: es verdad que comí un poco de miel, la cual tomé con la punta de la vara que traía en la mano, y por eso tengo que morir. Y Saúl respondió: que Dios me añade mayor, que Dios me añada mayor castigo si no cumplo mi promesa, hijo mío, tienes que morir. Fíjate lo que dice Saúl: hijo mío, tienes que morir, y si no lo hago, que Dios me añade un castigo mayor a mí. Tienes que morir. Tú eres mío y tienes que morir. Y no se recordó de que por el hijo de él fue que vencieron a los filisteos. ¿Tú me entiendes? Ni se recordó de eso, pero vamos a ver qué pasa ahora. ¿Ok? Entonces el pueblo le dijo a Saúl: ay, vamos a ver lo que el pueblo le dice. Tiene que morir tu hijo Jonatán, cuando ha sido él quien salvó al pueblo de Israel. ¿Cómo va a morirse él si fue el que salvó al pueblo? Dijo: ninguna manera, juramos por el Señor que ni uno solo de sus cabellos caerá a la tierra. Lo que él hizo hoy, lo hizo de acuerdo al plan de Dios. De esta manera, el pueblo de Israel impidió la muerte de Jonatán. Y como Saúl dejó perseguir a los filisteos, estos se fueron a sus tierras. Entonces, en ese transcurso, Saúl dejó perseguir a los filisteos y los filisteos se fueron otra vez para sus tierras. 47. Después de tomar posesión del reino de Israel, Saúl luchó contra los enemigos que los rodeaban. Luchó contra los moabitas, los anomitas, los edomitas, los reyes de Soba y los reyes filisteos y los filisteos. Y por donde quiera que iba, salía victorioso. Con el ejército que reunió, derrotó a los amalecistas y libró a Israel de quienes lo saqueaban. Saúl tuvo 5 hijos. Los varones fueron Jonatán, Isbi y Malquisua, y las mujeres fueron Merab la mayor y Mical la menor. La mujer de Saúl se llamaba Ahinoam y era hija de Ahimás, el general del ejército. Era su primo Anem, hijo de Ner. Su padre Cis era hermano de Ner, el padre de Ner, y los dos eran hijos de Abiel. Mientras Saúl fue rey, la guerra contra los filisteos fue encarnizada. Por eso todos los hombres valientes y aptos para la guerra pasaban a formar parte de su ejército. 15. Este es el último capítulo. Capítulo 15. También después Samuel le dijo a Saúl: el Señor me ha enviado a ungirte como rey de Israel, su pueblo. Por lo tanto, debes prestar atención a lo que el Señor te ordene. Fíjate, ahora llegó Samuel, entonces va a ungir ¿a quién? A Saúl. Entonces, pero que tiene que hacerle caso a todo lo que Dios te ordene. ¿Tú me entiendes? Tiene que hacerle caso. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: voy a castigar a Amalek por el mal que le hizo a los israelitas cuando los atacó al salir de Egipto y le impidió que siguieran su camino. ¿Se acuerda de Amalek, no? Que atacó a los israelitas cuando salieron de Egipto. Estoy leyendo aquí en inglés. ¿Qué dijo? Que si se recuerda a Amalek. No. Amalek, que fue el que atacó a los israelitas cuando salieron de Egipto.
y no le dio agua ni le quiso dar nada, y lo que los atacó. ¿Ya me entiendes? Y le impidió que siguieran el camino. Bueno, así en el 3. Así que ve y mata a los amalecistas, destruye a todos los que tienen, no les tengas compasión a sus hombres, ni a sus mujeres, y ni siquiera a sus niños de pecho, ni a sus vacas, ovejas, camellos y asnos. Fíjate, entonces Dios manda a que ataque a Amalek, que fue el que no atacó a los israelitas cuando salieron de Egipto. Y dice que no deja nada vivo, mujeres, niños y todo. Los ganados y todo. Se lleva también a los niños. ¿Eh? ¿Por qué se lleva también a los niños? Bueno, ese es Dios, Dios es el que manda, Dios es el que sabe por qué. Porque toda esa gente son enemigos A de mí ellos. se me hace que porque los niños van a hacer lo mismo. Van a hacer lo mismo, son grandes. Él trata de evitar todo eso. Sí, ya para quitarse de raíz. Ujú. Ok, Saúl ordenó que el pueblo se reuniera en Telayín, les pasó revista, eran 200,000 soldados de infantería y 10,000 hombres de Judá. Luego fue a la ciudad de Amalek y puso una emboscada en el valle. Pero antes de la batalla mandó que le dijeran a los kenitas: ustedes fueron compasivos con los israelitas cuando ellos venían de Egipto, así que apártense de los amalecistas, huyan para que no lo destruyan a ustedes los mismos que a ellos. Fíjate, y los kenitas salieron de la ciudad de los amalecistas. Entonces Saúl lanzó todo su ejército sobre los amalecistas y los derrotó. Los persiguió desde Avila hasta Chur, al oriente de Egipto, y mató a filo de espada a todo el pueblo, aunque dejó con vida a Agag, el rey de Amalek. Fíjate, mató a filo de espada a todo el pueblo, aunque dejó con vida ¿a quién? A Agag, el rey de Amalek. Además de perdonar a Agag, Saúl y su gente también se quedaron con los mejores de los animales, ovejas, toros y becerros, engordados y carneros, los de poco valor lo destruyeron. Fíjate, Dios le había comandado por mediación de Samuel que los matara a todos. ¿Tú me entiendes? A todos. Y principalmente al rey. Y entonces él dejó al rey vivo y se quedó con las vacas y con los mejores vacas, con los mejores toros y con los mejores becerros para todas esas cosas. ¿Cómo estamos, bro? Tiene las llaves de las clases. Mi llave no abre en casa. Thank you. Sorry. Entonces, además de perdonar a Agag, Saúl y su gente también se quedaron con lo mejor de sus animales, ovejas, toros y becerros engordados y carneros, lo de poco valor, lo destruyeron. 10. Pero el Señor le dijo a Samuel, fíjate lo que dice el Señor, pero el Señor le dijo a Samuel: estoy muy disgustado por haber hecho rey de Israel a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha cumplido con lo que le ordené hacer. ¿Ok? Cuando Samuel oyó esto, se llenó de pesar y toda esa noche lo estuvo rogando el Señor por Saúl. Estuvo orándole al Señor por Saúl toda esa noche. Al amanecer, se levantó y fue a buscar a Saúl y le avisaron que había estado en Carmel, donde había levantado un monumento, pero que había regresado a Gilgal. Cuando Samuel llegó a donde estaba Saúl, le dijo: que el Señor te bendiga, ya cumplí con lo que el Señor me ordenó hacer. Pero Samuel le respondió: entonces, ¿qué son esos balidos de ovejas y esos bramidos de vaca que llegan a mis oídos? Está escuchando, está escuchando la vaca, ¿no? Entonces, ¿dónde está? ¿Y por qué? ¿Cómo que cumpliste lo que el Señor te dijo? ¿Ok? Y Saúl le respondió: esos animales fueron traídos de Amalek. El pueblo dejó con la vida a los mejores ovejas y vacas para sacrificarla al Señor tu Dios. Todo lo demás fue destruido. Pero Samuel le dijo: escucha bien lo que el Señor me dijo durante la noche. Ahora escucha bien lo que el Señor me dijo, que yo estuve orando con él, yo estuve hablando con él. Ahora te voy a decir lo que el Señor me dijo.
Y Saúl le respondió, te escucho, te escucho. Y Samuel añadió, ¿no es verdad que tú mismo te considerabas alguien insignificante? Y no es verdad que el Señor te ha hecho jefe de las tribus de Israel y te ha consagrado como su rey. Acuérdese bien de que cuando Samuel fue a verlo, le dijo, yo soy de la tierra de Benjamín, soy uno de las tribus más pequeñas, que yo no soy nadie, que sé cuándo, para que usted, y te hizo grande. Ahora tú te sentías pequeño y Dios te hizo grande, ¿ok? Y te hizo rey. Ahora vamos que el Señor te dio una misión cuando te dijo, ve y destruye por completo a los malecistas, combátelos hasta acabar con todos ellos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no has obedecido lo que te ordenó el Señor? Sino que has traído contigo lo que le quitaste a tus enemigos. A los ojos del Señor ha hecho mal. Al Señor no le agradó lo que tú hiciste. Pero Saúl le respondió, yo cumplí con lo que me ordenó el Señor. Ahora sí es que volvió a cumplir. Yo cumplí con lo que me ordenó el Señor. Destruí a la malecita y como prueba he traído a Agag su rey. Fue el pueblo, fíjate, fue el pueblo quien tomó el mejor de las ovejas y vacas, lo que debió haber sido destruido primero, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en llegar. Fíjate, ahora le está echando la culpa al pueblo. Fue el pueblo el que tomó las ovejas y las vacas. ¿Para qué? Para darle sacrificio a Dios. Entonces, fíjate, hay dos excusas que está poniendo de que fue el pueblo. Pero si él es el rey, el que da las órdenes. Si él da las órdenes que el pueblo no traiga eso, el pueblo no lo hubiera traído. ¿Ok? Entonces dice de que cogieron eso, ¿para qué? Para darle sacrificio a Dios. Vamos a ver lo que sucede ahora. Samuel le contestó, oh, mira lo que Samuel le va a contestar. ¿Y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia de su palabra? ¿Crees eso? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecer sacrificio y que escucharlo con atención es mejor que ofrecer la grasa de carnero. ¿Qué quiere decir? De que el Señor es mejor obedecerlo que los sacrificios. Él va a estar más agradecido con uno, con la obediencia de uno, que los sacrificios. ¿Ok? Ser rebelde es lo mismo que practicar adivinación. Ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Pues que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te tomará en cuenta como rey de Israel. Fíjate, ser rebelde es lo mismo como practicar. Si tú eres rebelde es lo mismo como si estuvieras haciendo adivinación. Y si eres obstinado, eres lo mismo como ser idolatría. Puesto que tú no tomaste en cuenta porque no tomó en cuenta lo que el Señor le ordenó. Y entonces por eso es el rey. Ya no va a ser. Él no va a ser más el rey. Gracias, bro. Entonces, él no va a ser más el rey. 24. Entonces Saúl le respondió a Samuel, reconozco mi pecado, he faltado al mandamiento del Señor y a tus palabras. Y es que tuve miedo del pueblo y cedí ante su exigencia. Yo te ruego que me perdones mi pecado. Fíjate lo que me dice aquí. Entonces Saúl le respondió a Samuel, reconozco mi pecado. Reconoció su pecado, ya reconoció su pecado. He faltado al mandamiento del Señor y a tus palabras. Y es que tuve miedo al pueblo. Dice que le tuvo miedo al pueblo. Y cedí ante su exigencia. Yo te ruego que me perdones mi pecado. Y que me acompañes a adorar, y que me acompañes a adorar al Señor. Pero Samuel le contestó, no te voy a acompañar a ninguna parte, puesto que tú no tomaste en cuenta la palabra del Señor, tampoco Él te tomará en cuenta como rey de Israel. Fíjate, entonces ella está buscando compañía de Samuel, que Samuel está bien con Dios, para que vaya a adorar a Dios. ¿Tú me entiendes?
Y Samuel se dispuso a retirarse, pero Saúl lo agarró de la punta del manto para detenerlo, y el manto se desgarró, lo aguantó por la punta del manto y se hizo pedazos, se rompió. Entonces Samuel le dijo: así como este manto ha quedado desgarrado, así el Señor te ha desgarrado del reino de Israel y se lo ha entregado a alguien mejor que tú. El Señor, que es la gloria de Israel, no miente ni se arrepiente. El Señor no es un ser humano para arrepentirse. Fíjate, el Señor, que es la gloria de Israel, no miente ni se arrepiente. El Señor no es un ser humano para arrepentirse. Y Saúl respondió: reconozco que he pecado. Por eso te ruego que me honres con tu presencia delante de los ancianos del pueblo y delante de todos los israelitas y me acompañes a adorar al Señor, tu Dios. Fíjate todo lo que le dice aquí ahora. Reconozco que ha pecado. Él reconoce que pecó. Sí. Ahora le ruega de que vaya a la presencia de los ancianos y al pueblo y delante de todos los israelitas y que después que lo acompañe a donde está el Señor, su Dios. Pero si él fue el que pecó, él es el que tiene que hacer todo eso. Seguro. Pero entonces tiene miedo, entonces quiere ir. ¿Con quién? Con Samuel, que Samuel es un hombre de Dios. Ajá. Y no está pecando ni ha hecho nada malo. Entonces, a veces, ¿qué sucede? De que hay veces que las personas están pecando y se quieren unir con las personas que no están pecando, pensando de que se van a limpiar de esos pecados. Pero uno tiene que ir directamente a Dios. ¿Me entiendes? Samuel accedió y acompañó a Saúl para adorar a Dios. Pero en ese tiempo también lo que sucedía de que siempre había un intermediario para poder hablar con el Señor. Entonces el intermediario en ese tiempo era el sacerdote, que era Samuel. Entonces ahora nosotros no tenemos intermediario. Nosotros podemos llegar al Señor y hablar con nosotros, hablar con el Señor como nosotros nos sentimos y pedirle lo que nosotros no tenemos intermediario. El único intermediario que nosotros teníamos fue Jesús, que hizo la conexión de nosotros con Dios. ¿Me entiendes? Pero ya nosotros tenemos una relación directa con Dios. Después de eso, dijo Samuel, que traigan a Agag, el rey de los amalecistas, y Agag se presentó ante Samuel. Iba tan alegre que le dijo: qué bueno que ya se acabó la guerra. Pero Samuel le respondió: tu espada mató a muchos israelitas y sus mujeres se quedaron sin hijos. Así también tu madre se quedará sin su hijo. Tu espada mató a muchos israelitas y sus mujeres se quedaron sin hijos. Así también tu madre se quedará sin su hijo. Allí mismo, en llegar ante el Señor, Samuel cortó en pedazos a Agag. Lo cortó en pedazos. 34. Después de eso, Samuel regresó a Rama y Saúl se fue a su casa en Gabá. Y Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, aunque lloraba por él, y al Señor le pesó haber puesto a Saúl por rey de Israel. Bueno, aquí ya vamos a terminar. Entonces, para la semana